Yo soy la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted, ahora en los zapatos del ciudadano. ¿Qué está haciendo el tribunal? El tribunal quiere acercarse a toda la comunidad aquí en Finlandia, a todos ustedes, para que ustedes conozcan cómo administra justicia el tribunal a favor de quién, de la comunidad. Cómo hace un control de legalidad, o sea, cómo vigila el funcionamiento del alcalde, del consejo municipal, ¿cierto? De todas estas entidades que nos ayudan a tener bienestar, porque para eso están. Muy bien. Cuéntame usted quién es aquí en Finlandia. ¿Cuál es su nombre? Leonardo Ramírez Roda. Leonardo Ramírez Roda. ¿Cuál es su oficio aquí en Finlandia? No, que yo cuando puedo trabajo en el campo y cuando no, pues me estaba en la casa. Hay días que Ya estuvo la foto. Qué bueno. ya hay días que no puedo, no dejo porque me ha estado subiendo una rodilla. Está enfermito de la rodilla. Una rodilla y mi hijo me ha estado comprando pomadas, cosas así. Todavía no. Va a tocar tomar agüita de jengibre, que desinflama mucho, la calenta. Son cositas que uno escucha, ¿no? Que uno escucha. Pero usted sabe más que yo. Bueno, trabaja en el campo. ¿Qué es eso de paisaje cultural cafetero? Yo eso que poco lo que Los dejo. sé, pero Que estoy llamando. Sentémonos aquí. Sí, sí, tengo. Acerquémonos un poquito para escuchar a don Leonardo. Venga, don Álvaro, aquí cabe. que sea de él, Aquí vamos a hablar. no crece más. Aquí vamos a hablar nosotros tres. Aquí tenemos a don Álvaro. Ahorita vamos a presentar a don Álvaro también. Entonces, paisaje cultural cafetero. No entiende cuál es el concepto. Ah, mantener el campo en la casa. Allá está el paisaje cultural cafetero. Usted es paisaje cultural cafetero. Esto es paisaje cultural cafetero. Eso es lo que la academia y la institucionalidad no ha empoderado. Eso, por eso vamos a hablar ahorita con don Álvaro. Él se va a presentar. Nada menos que es un representante muy importante en la cultura quindiana. Hace parte de esa gran academia de historia de nuestro departamento del Quindío. Por eso tenemos el representante ciudadano, el ciudadano de a pie, nuestro campesino quindiano, y tenemos el representante de la cultura, también es campesino, también labra la tierra, pero aparte de eso, labra el pensamiento y el alma de una región, el departamento del Quindío. Te escuchamos, preséntate, Álvaro. Bueno, mi nombre es Álvaro Hernando Camargo Bonilla. Vamos a hablar un poquito fuerte para que nos escuchen. Llegué a Finlandia en el año 99, pero desde muchos años atrás estaba en el Quindío. Llegamos producto del éxodo violento del año 52. Ay, claro que sí. La violencia 1000 veces contada, ¿no? Contada. Entonces, no sé qué motivo, mi papá lo asesinaron en Santander. Mi mamá, no sé si tenía familiares por acá, pero aquí. Aquí llega. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste al Quindío? 12 años. Ah, un niño. ¿Ya cuántos tienes? ¿Ya? No, ahí vine. Tiene más de 60, ¿eh? Tengo 70. 70. Pero bien puestos. Bien puesto Muy bien. y bien vivido. Y bien vividos, que es lo más importante. ¿Y usted es de aquí, del Quindío? Sí, yo vivo muchos años, ya llevo muchos años de estar acá. Y yo Lleva pues ya, muchos años de estar acá. ¿Cuántos años? como 30 30. años. ¿De dónde viene? Yo soy nacido allí en Arabia, aquí. Risaralda. Ah, bueno. En la misma región. Muy bien, me encantó cómo le hizo la pregunta a Álvaro. Álvaro, tú nos decías ahorita cuando yo le preguntaba a esta hermoso representante del municipio de Finlandia, decías, no, es que la verdad no nos hemos apropiado de que son las personas las que hacen parte de ese paisaje cultural cafetero. Explícanos eso. Bueno, interesante e importante la declaratoria como tal, porque ese es un salvavidas. Es una figura que ayuda a preservar y conservar lo que históricamente se ha venido diluyendo y perdiendo por muchos factores que si entráramos a determinar no acabaríamos. Sí. Pero como todo proceso, siempre se piensa desde el vértice de la pirámide hacia abajo.
y no lo contrario, debe ser de la base de la pirámide hacia arriba. sí. Entonces, la intención buena, preservación, conservación de la cultura, de la historia, del territorio, pero no se empoderó a los habitantes del territorio. ¿Se O les sea, se culturizó al quedó, respecto? se quedó, de pronto si hubo alguna socialización no fue suficiente, no fue la propia, y se pensó siempre desde la academia, ¿no? La institucionalidad, el comité cafetero, la federación, las universidades, pero la base del pueblo, los campesinos, ahí lo pudo ver, no saben ni qué es el paisaje cultural cafetero. Cuando ellos son la esencia del paisaje. Ellos son el paisaje. Por favor, la esencia del paisaje. Y luego hablamos de la esencia del paisaje y la conexión que tiene con el parque de los municipios en el Quindío. Me gustaría saber de eso, Álvaro, en especial el de Claro, Finlandia. esta es la sala Sala. de la casa de Finlandia. Ah, qué hermosura de definición. Aquí, Bien pueda. Claro. ¿Cómo estás? Claudia Milena Vélez. Hola, tío. ¿Qué más? Ay, señor Camargo, y aquí de las fiestas del 20 de junio se nos fue. No, yo mantengo en la finca, Oiga, y a la finca es allá donde, el bizcocho allí. donde está el internet de Telecafé. Es que yo lo he visto allá. Ah, sí, me ha visto, sí, sí, sí. Yo lo he visto allá en Conocido, don el Álvaro. Muy Por conocido. el internet lo he visto allá, Sí, echando claro. carretas a esa gente. Eso estaba echando carreta. No, este programa se llama Ya. Tribunal Administrativo del Quindío y los zapatos del No, ciudadano. pero él me ha visto en otro programa. ¿Cómo es el nombre suyo? Ramón Antonio López, Noreña. Es de Finlandia. Yo soy de aquí, de allí de Santiago. Por favor, Mira la cámara. una miradita de la cámara. Ah, bueno. Aquí estamos con su nombre. Ramón Antonio López Noreña. Ramón Antonio López López Noreña, Noreña, participante nacido- del Festival Camino del Quindío, que es otro cuento. Ah, que bueno. ese sí es el rescate del paisaje cultural cafetero. Este bajó de allí, del mirador, con este parlantico. Bueno, Allá me echan o sea que platica. podemos decir que es un personaje auténtico y autóctono del paisaje cultural cafetero. Claro, es el elemento humano, El elemento humano que es lo más importante. importante, Bueno. que fue lo que construyó el Que- paisaje. Exactamente. Sigamos entonces hablando aquí con esto. Vamos a escuchar con respecto a esto, a este rescate. Entonces estamos hablando de que esta es la sala de Finlandia. La sala. Aquí está inmersa toda la historia y toda la cultura del territorio. Aquí en este parque. Claro, porque fue pensado desde aquí la expansión, y la fundación y la expansión del municipio, la institucionalidad, los poderes, Ah, claro. el poder político, Claro, la alcaldía. administrativo, el poder religioso, Ajá. el poder económico, donde están todos los negocios del pueblo. Claro, el comercio, ¿no? Desde el principio el comercio, un punto de desarrollo de la región. Y el sitio de aprovisionamiento de la parte rural, que es la fase fundamental. Todo hace parte del paisaje, pero la base fundamental del paisaje cultural cafetero era la zona rural, donde estaba el café. Donde estaba el café. O sea, el producto desarrollo de Finlandia, el café. El café, que generó los procesos sociales, culturales e históricos que dieron origen a este pueblo. Entonces, la arquitectura siempre se pensó en función del café. Siempre, todo el desarrollo. La arquitectura rural, con la forma de las casas, digamos así, las partes de la casa con los beneficiaderos, las celdas, los secaderos, todo estaba en función del café. Ajá. En el pueblo, todo estaba en función, en servicio del campo, del café. Aquí era el lugar de aprovisionamiento Ujú. de todo lo que necesitaba el cafetero. Muy bien. Todo lo que necesitaba el cafetero. Veo yo en este contorno el Simón Bolívar, una mula cargada, y veo una figura histórica, Todas tienen ¿cierto? explicación. Me interesa la explicación de cada una de Empecemos ellas. por lo más antiguo. Ajá. Entonces, Bolívar. Bolívar. El Bolívar, miremos el Bolívar. Hagamos una toma. Ahora Que Dios los bendiga, pues, que Dios los Amén, que bendiga. estés bien. Cuídate mucho. Dios te guarde. Dios los bendiga, señor.
Hablamos. Estamos bien. Ahora sigo viendo en el internet. Sí. Entonces, vamos por esto, ¿no? No es lo más antiguo, pero es un referente importante. Sí. Casi siempre se nos ha olvidado por dónde llegamos. Y por donde llegamos fueron por camino. Y estos pueblos del Quindío, sobre todo Salento y Vilandia y Alcalá en el Valle, se hicieron sobre un camino, el camino del Quindío. Quedan como trochas antes. No, era la Panamericana del buey, la mula La y el Panamericana, caballo. bonito el concepto. Entonces, por aquí es un camino desde la época prehispánica, porque aquí primero habitaban los quimbayas, de aquí salió el tesoro quimbaya, de Finlandia. De Finlandia, ¿cómo Allí así? a 12 kilómetros, un sitio que se llama Buenavista, una quebrada, Una que quebrada. antes, hoy pertenecía a Quimbaya, pero eso era Finlandia, Finlandia. casi era Finlandia. Dos vaqueros se encontraron unas 3 vacas muy ricas en oro, de ahí salieron 450 piezas de oro, unas, no sé si se las llevaron para otro lado, pero 124 de esas piezas de oro están en el Museo de las Américas en Madrid. Y esa es la pelea que tenemos ahora en la pelea. repatriación de esas piezas. Claro que sí, que ese es otro tema que abordaremos más adelante en Sí. otro programa. Y entonces, ese camino fue camino de a pie, Claro. de indios, fue camino de conquista, Sí. fue camino de colonia, Ujú. fue camino de independencia Sí. y fue camino de colonización. ¿Qué? Hasta que llegaron las carreteras en 1930. Exactamente, eso le iba a decir. Y entonces, ¿cuándo llegaron las carreteras? En 1930. 1930. ¿Qué inspiró el hecho de que hicieran estas carreteras para este tipo de municipios? Pues, ¿El café? ¿El desarrollo económico? múltiples factores, pero digámoslo, históricamente fue el calco del camino del Quindío, porque en la época de la conquista y la colonia habían 2 polos de desarrollo muy importantes en el territorio colombiano, que era Santa Fe, Bogotá y Popayán. Entonces, y después aparece la conectividad con el Mar del Sur, Buenaventura. Y ¿Qué na- tiene que ver el tren ahí? por eso, precisamente se cambió de la Panamericana del buey y la mula a la Panamericana del riel, riel. de la locomotora. Bonito, qué bien. ¿Y qué pasaba con los parques en esa época? Entonces, estos parques generalmente siguen y han sido el centro social. Es tan arraigado ese concepto que coloquialmente, por ejemplo, aquí decimos vamos al tontódromo. El tontódromo es el parque. Porque la gente le da vuelta al parque, le da vuelta al parque, le da vuelta al parque. Y vuelve y conoce el parque y Entonces se vuelve y lo tintea, repasa. se habla, se chismosea. Claro, y se se enteran de descansa. todo. Y se descansa. Entonces, pero vamos al tema de Bolívar. volvamos al Entonces, tema de Bolívar. camino de independencia. La gente cree que la independencia fue la batalla de Boyacá. Y antes de la batalla de Boyacá tenemos el prócer, Antonio Nariño, que después de que sacó a los españoles, siguió la patria boba, un poco de peleas bobas, que todavía estamos en patria boba. Seguimos embobados entonces. Entonces, Nariño, en las campañas del sur, pasó por aquí, Baraya, muchos ejércitos a combatir a Sámano, que venía del sur y llegó a Cartago, hizo todo lo que quiso. Y también, después de la independencia, Bolívar, en 1830, después de libertar Perú, se devolvió, ya estaba enfermo y venía ansioso a presidir el Congreso Admirable en Bogotá, que se celebraba el 25 de enero de 1830, para definir lo de la Gran Colombia, Así que es. se perdió. Exacto. Él perdió la batalla. Entonces pasó por aquí. Él pensaba subir de Perú por el mar hasta Cartagena y venirse por el Magdalena, pero no le daba tiempo, era más fácil hacerlo a pie. Y por eso tomó la determinación, salió de Quito el 29 de septiembre de 1829 y llegó el 15 de enero de 1830 a Bogotá. Entonces, Qué pasó travesía, ¿no? En esta travesía se Sí. cruzó por Finlandia, Salento. por donde Cualquier quiera. cantidad de pueblos, pero Cartago, estamos aquí. sí, claro, sí. Sí. Entonces, ahí hay una placa Sí. que conmemora el paso de Bolívar, pues no necesariamente por aquí, también era por los mares de este medio. Claro.
Entonces, en todos los pueblos y en Colombia siempre han puesto a Bolívar como el precursor como de la independencia, el padre de la independencia. Exacto. Ese es Bolívar. Sí. El otro monumento, la mula. La mula. Somos pueblos arrieros. Nosotros descendemos de los arrieros. La arriería fue el motor fundamental socioeconómico del territorio antes de que llegaran los camiones, los camiones, los Inclusive carros, el mismo tren. el tren, el mismo tren. Entonces esto, todo era lomo de mula. También hace Empresa, parte, ¿no? todo. Eso eran empresas y cantidades por los caminos. Entonces, esa mula nos representa como ese elemento de la cultura, ese valor cultural de la arriería, que eso también es otro cuento muy largo. Claro. Es un cuento muy largo en todos los sentidos. Y el otro monumento que tú dices que está allá, El de allá. ese se llama el emigrante. El emigrante. ¿Por qué? Tiene una razón. Claro. Todo tiene Ya razón te de iba a ser. decir por qué el emigrante. Porque la mula, pues uno lo entiende, pero es. Resulta que la crisis del café, Sí. la caída del pacto cafetero, generó en todos los pueblos del Quindío y en muchos pueblos colombianos la pobreza y la inmigración a los otros países. La migración, el problema migratorio no es de ahora, que les ha ido mal las de ahora, a los de pronto les fue mejor. Entonces, perdón, estos pueblos, Finlandia, del Quindío, creo que es el primer pueblo que tiene más gente nativa en otros Sí, países. es el primer pueblo. Sí, en Estados Unidos, en Europa. en el Dicen mundo. que de cada familia hay 2 o 3 personas en Estados Unidos. Ujú. Y este pueblo, a raíz de la crisis, conservó su estatus económico porque vivió de las remesas. Claro. Vivió de lo que mandaban, lo que estaban allá. Allá. Por eso este pueblo se mantuvo. Claro, que se estabilizó De pronto económicamente no fue tan golpeado Ujú. como en otros pueblos. Por esa razón está esa estatua del migrante. Y tiene una forma, ¿no? Hay unos rayos que están como disparando hacia el oriente. Y hay una maleta que está como alándolo al sur. Tiene sentido. Él necesita irse, pero no quiere irse. Lo llama la migración, pero la maleta la quiere tener aquí. Entonces, porque él no quería irse, él no quiere irse, o se fue en contra de su Claro. voluntad, Se fue por obligación. por obligación. Por obligación. Entonces son los iconos que tú me preguntas. Sí, son íconos. Sí. Dígame, Álvaro, usted que lleva tanto tiempo aquí, ¿qué transformaciones ha tenido este parque? ¿Y en cuántos Sí, años? claro. Digamos, esto era un empedrado. Ujú. Era un empedrado, era una piedra pequeñita, que llaman piedra de mano. Muy lindo. Desafortunadamente, no solamente el parque, todas las calles eran empedradas. Eso se perdió. Porque no vamos a hablar de administraciones ni de personas, No, pero, no, no, no. pero sí de actitudes. Y decisiones. Decisiones administrativas. históricas. Sí. Y por falta de conocimiento de la historia, pero esa frase que acuñan que el que no conoce la historia está condenado a repetir. Así es. Entonces no hay apreciación por la parte cultural, por la parte de esa herencia. Entonces les pareció, llegó el cemento en 1910 y ya creó un estatus de riqueza y de diferencia social. Claro. Entonces ya todo el mundo quería hacer con el cemento. Llegó la lámina, el alambre de púas y ya los setos de guadua, los setos de madera se volvieron alambre. Claro. El bareque se volvió latón. Allá están las torres de la iglesia. Ah, Se sí. llama bareque latón. Bareque Entonces- latón. Ahora hacemos un latón. Entonces, Sí. El parque era empedrado, era muy hermoso y no había plaza de mercado. La plaza de mercado estaba acá. Aquí era el centro social, era el centro de aprovisionamiento, era todo. Por eso el tubo nombre y de la ladera, plaza. la plaza principal. La plaza principal. ¿Sí? Entonces, ya llega el cemento y un alcalde, no sé cuál, dijo, no, eso hay que... Entonces ya le hicieron estos redondeles, estas callezuelas, le echaron Cemento. granito, cemento y se metió el programa. Pues, es bonito el concepto, Es pero bonito. no es histórico.
Ah, perfecto, muy bien. ¿Qué queda de la historia en este parque? En este parque pues queda el centro digamos, donde se desprenden, se desgajan toda la urbanización del municipio. Aquí estuvieron, en las primeras 4 manzanas, estuvieron y están algunas casas históricas. ¿Qué casas históricas más representativas? Está en la este momento? Bristol, La Bristol. Allá. y la casa consistorial, que es lo que se llama casa municipal, se llamaba casa consistorial. 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 ¿Qué quiere Eh, decir eso de como la- de consistorial? gobierno. De gobierno, muy bien. Era Para que ya. la gente sepa. Pero desafortunadamente el concepto de modernidad y de progreso tumbó la casa y hicieron edificios. Ah, ya. También El está comité de transformado. cafeteros también, imagínense, el comité de cafeteros, patrocinador del País de la Cultura Cafetero, y tumbó la casa antigua y hizo un edificio totalmente descontextualizado con la historia. Ah, ya. Entonces estamos mirando las transformaciones que ha tenido el paisaje cultural cafetero. Algunas casas se conservan de alguna manera, pero no en un total. Fachadas de pronto, pero inicialmente, antes de, digamos, el auge que se generó con un proceso que hicimos aquí, que se llamó Festival Camino del Quindío, y digamos, la valorización histórica cultural que se le dio a la arquitectura, sirvió, porque la gente no creía y siempre consideraba esos ranchos. Era tan despectivo el concepto que muchas veces aquí a usted le daban las casas para que fuera a vivir gratis. Lo único que tenía que pagar era el agua y la luz. Y la gente se refería a eso como ranchos. Nosotros hicimos un proceso con el proyecto BO, japonés JICA, donde digamos, se formuló un proyecto productivo a través de los productos locales y el desarrollo social del territorio. Se llamaba mi producto, mi orgullo, mi pueblo, mi producto, mi orgullo. No, en sentido de pertenencia de su Mi pueblo. pueblo, mi producto, mi orgullo. Eso generó en algunos ese sentido de apropiación. Concientización. Otros no creían. Buenos días. Buenos días. Otros no creían. Entonces, llegó el fenómeno del turismo. La gente culturalmente ha vivido de conceptos muy, digamos, que quedaron y no evolucionaron, pero el desarrollo, el aspecto local hacia los foráneos sí evolucionó. Y llegó gente y miró, los locales no se apropiaron a pesar de que les digo, ustedes son los que tienen que operar, ustedes son los que tienen que apropiar. Entonces, ¿qué hicieron? ¿No? Siguieron con su vaquita, con su cafecito que ya estaba en decadencia, pero la parte del desarrollo turístico que se venía a venir y que se iba y que iba a llegar, con los ejemplos de Salento, con los ejemplos de otros pueblos, no le pararon bola. Llegaron los de afuera. Claro. Llegaron los de afuera, estamos viviendo otra colonización fuera de la antioqueña. Ya es boyaca, santanderiana y bogotana. Y bogotana, ya es otra cultura. Y entonces, el que sí tenía visión, ¿y cuánto vale ese rancho? Como le dan rancho. Y la gente dijo, no, deme 200, le pedían, cuando usted le consiguió una casa por 100 millones, 50 millones, deme 200, tenga. Y hoy en día, por ejemplo, esa casa de la esquina, están pidiendo 4.000 millones de pesos. Los que vendieron, con la plata que vendieron, se fueron, compraron una casa en Quimbaya, en Circasia, que gastaron el resto. Y hoy en día, si se volvieran para Finlandia, con la plata que compraron, no compran ni una pieza de esa casa. Ah, miren qué bonito esto que nos acaba de decir Álvaro, de culturizar, porque esto es cultura, del eje cafetero, pero departamento del Quindío. Porque esto lo tenemos que decir. Nosotros estamos haciendo una campaña a través del Tribunal Administrativo del Quindío en los zapatos del ciudadano para crear cultura de legalidad en las personas, para que las personas se apropien de sus recursos, de su pueblo, de su cultura, de esa idiosincrasia que tenemos que tener,
Para eso tenemos la Academia de Historia presente. ¿Y cuál es tu convocatoria hoy para todo lo que es el Departamento del Quindío, su ciudadanía, a partir de la Administración de Justicia, representada por el Tribunal Administrativo del Quindío, quien hace conexión directa desde el derecho y la filosofía con la cultura, el arte y todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo quindiano? Bueno, pues no solamente la justicia administrativa, sino que esto tiene que ser un colectivo digamos, apalancado con los entes, ¿no? Diferentes entes, empezando el local, porque desafortunadamente yo no que quiera hablar mal de nadie, pero cuando se hacen cosas y se programan y se elaboran planes de desarrollo sin tener apropiación del territorio, del conocimiento, de la cultura, pues siempre se va a transgredir ese proceso. La norma, ¿no? La norma de cultura, sobre todo, de arte y de paisaje cultural cafetero, que en eso se defiende. Que eso es lo que nos da idiosincrasia. ya paisaje cultural cafetero que no tenemos, está en el Cauca, está en el Huila. Nosotros aquí, café, muy poco ya. Uno salía de aquí para el corrimiento de la India y a 1 kilómetro hacia abajo todo era café. Salía de aquí uno para Quimbaya y allí en las torres para abajo todo era café. Salía uno a cualquier vereda de Bambuco, todo era café al kilómetro del pueblo. Y ahora tenemos es potrero. Y tenemos algo que pues eso es natural y es legal, que mucha gente, sobre todo en la nueva colonización cundinamarquesa, bogotana, entonces se presenta un fenómeno muy especial, y es que los jubilados de Bogotá, bien, los jubilados de Bogotá venden el apartamento, allá vale 1.500 millones, y aquí vienen y compran 3 casas, o 2 fincas y una casa. Y entonces viven en la casa o viven en la finca y el resto lo alquilan y viven de la renta y de la pensión. Pero ellos nada que ver con el paisaje cultural cafetero. Claro, desconocen. Ellos ya, el Quindío desafortunadamente se está convirtiendo en una gran urbanización o parcelación de casas muy lujosas, pero fuera del paisaje cultural cafetero. La convocatoria desde la academia. La convocatoria es apropiación de la historia y de la cultura desde la institucionalidad y especialmente las educativas. Tenemos que empezar a replantear ese paisaje cultural cafetero, la historia y la apropiación. Y ya en la parte remedial tendría que haber un accionar muy importante de los entes departamentales, nacional, departamental y locales, para ver cómo tratamos de revertir el daño que ya se viene haciendo. Cómo, por decirlo de alguna manera, paramos en la desaparición del paisaje y volvemos a ver a ese, aunque eso pues económicamente a la raíz del café, o sea, no los monocultivos, porque ese es el otro problema. Ahora tenemos monocultivos, pero ya no hay ni siquiera de café, sino de aguacate. Entonces, las 12 compañeros. Las 12. El Tribunal Administrativo del Quindío le agradece a don Álvaro esta oportunidad que nos dio, que nos brindó, de escuchar sobre las raíces del municipio de Finlandia, pero mucho más allá, la convocatoria que hace de que las instituciones, tal como la Administración de Justicia, Tribunal Administrativo del Quindío, las alcaldías municipales, las contralorías, las juntas de acción comunal, todos unidos en un solo proyecto: recuperar el paisaje cultural cafetero. Tribunal. Y para recuperarlo, pienso yo, ustedes como autoridades, hacer cumplir la norma. Porque normas hay muchas, por cantidades. Así es. Pero no se cumplen, están en el papel. Por eso estamos aquí hoy, cumpliendo con lo que nos corresponde. Un campesino no sabe qué es el paisaje cultural cafetero. Un campesino. Y no lo ha beneficiado en nada. Pero a nosotros sí nos ha beneficiado mucho la presencia y a don Álvaro. Y la cultura, eso es lo que el legado cultural está ahí. Por eso el Tribunal Administrativo del Quindío está cerca de usted, ahora en los zapatos del ciudadano.
Hasta una próxima entrega.